Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Marianela Lentini, soy profesora de la Universidad Nacional en Medellín y estoy muy complacida de participar en el programa Matemáticas con el Gobernador, con el cual pretendemos mejorar la formación matemática de todos los jóvenes del departamento de Antioquia. En esta sesión veremos la noción de congruencia de triángulos, el criterio lado, ángulo, lado para determinar la congruencia de dos triángulos y algunas propiedades de los triángulos isósceles. El material que vamos a discutir hoy se encuentra en el capítulo 4 del libro Precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia y que está disponible en la página web que pueden ver en la pantalla. Comencemos con la noción de congrue'encia de triángulos. En este ejemplo tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Decimos que dos triángulos son congruentes si sus tres lados, los tres lados de un triángulo, son iguales o congruentes a los tres lados del otro triángulo y también los tres ángulos de un triángulo son iguales o congruentes a los tres ángulos del otro triángulo. En este ejemplo, el lado AB es igual o congruente al lado A'B'. De igual manera, el lado BC con el B'C' y el lado AC con el A'C'. El ángulo que está en el vértice A es congruente o es igual al ángulo que está en el vértice A', el ángulo del vértice B con el ángulo del vértice B' y el ángulo del vértice C es igual o congruente al ángulo del vértice C'. El criterio de congruencia que vamos a estudiar hoy es el criterio lado, ángulo, lado y consiste en lo siguiente. Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados iguales, entonces los dos triángulos son congruentes. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B' y C'. Y los lados AB igual al lado A'B', el lado BC igual al lado B'C' y el ángulo en el vértice B igual al ángulo en el vértice B'. Si estas son las condiciones, el criterio dice que entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Cómo hacemos la demostración? Fijamos el triángulo ABC y ahora colocamos el triángulo A'B''C' sobre el triángulo ABC de manera que los vértices B' y B coincidan. Tenemos entonces el triángulo A'B''C' sobre el triángulo ABC de tal manera que los vértices B y B' coinciden. Si esto es así, el vértice A tiene que coincidir con el vértice A'. ¿Por qué? Porque el lado BA es del mismo tamaño, de la misma longitud del lado A'B'. De igual manera, el vértice C coincide con el vértice C' porque el lado B'C' tiene la misma longitud que el lado BC. Así ahora tenemos que el segmento que va desde A hasta C tiene que ser igual al segmento que va desde A'C' porque la recta que pasa por dos puntos es única y los vértices coinciden. Con esto hemos demostrado entonces que los tres lados del triángulo tienen que ser iguales y por lo tanto los triángulos son congruentes.
Primero, definamos lo que es un triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son congruentes, son iguales. Aquí en el tablero hemos dibujado un triángulo isósceles. El triángulo ABC es tal que el lado AC es congruente, es igual al lado BC. La base de un triángulo isósceles es el lado diferente. Vamos a llamar la bisectriz asociado con ese lado a la recta que divide el ángulo del vértice opuesto en dos ángulos iguales. Entonces aquí, esta recta azul es la bisectriz de este ángulo y por lo tanto el ángulo que está a la izquierda es igual al ángulo que está a la derecha. Veremos entonces que en un triángulo isósceles los ángulos que están asociados a los vértices de la base del triángulo son iguales, son congruentes. Para hacer esa demostración, observemos lo siguiente. Aquí, con esta bisectriz, hemos construido dos triángulos, el triángulo ACD y el triángulo BCD. Estos dos triángulos tienen estos dos lados iguales porque el triángulo es isósceles, entonces AC es igual a BC, tienen este lado CD común y acabamos de ver que estos dos ángulos son iguales porque esta es la bisectriz. Entonces estamos en el caso de dos lados iguales con el ángulo entre ellos dos iguales. Por el criterio que vimos anteriormente, este triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha. Eso quiere decir que el lado AD es igual al lado BD, el ángulo beta 1 es igual al ángulo beta 2 y ya habíamos dicho antes que los dos ángulos de la cúspide también eran iguales. Entonces, con eso terminamos por demostrar que efectivamente los ángulos asociados a los vértices extremos de la base de un triángulo isósceles son iguales. En esta sesión vimos la noción de congruencia de triángulos, el criterio lado, ángulo, lado para verificar la congruencia de dos triángulos y con eso demostramos una propiedad de los triángulos isósceles. El tema que hemos estudiado se encuentra en el capítulo 4 del libro Precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia y que pueden conseguirlo en la dirección web que aparece en la pantalla. Muchas gracias, esperamos verlos en una próxima emisión del programa Matemáticas con el Gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.